En el interior de Albania se esconden algunos de los pueblos y ciudades más hermosos de todos los Balcanes. Acompáñenme a recorrer algunos de estos bellos rincones. Soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde Butrinto, Gjirokasta y por supuesto Tirana. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. And we can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. I don't wanna feel like we're wasting time. Muy buenas tardes, mis chamos. Mateo, di hola. Hola. Acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Tirana, la capital de Albania, y desde aquí vamos a empezar a recorrer este precioso país. Tell me, should I go and call up a taxi? We can make out for play in the backseat. Please tell me now how that all sounds. You can sleep in while I make breakfast, watch cartoons and talk about exit. Cuando visiten Albania seguramente van a pasar por Tirana, su capital, y aunque no es la zona con más monumentos ni con más cosas bonitas del país, vale la pena al menos visitar su plaza principal, la Plaza Skanderberg, donde están algunos de los museos más importantes de toda Albania y además algunos monumentos importantes como un par de mezquitas y también una iglesia. Miren, mis chamos, esta es la opción de alojamiento que estamos utilizando en Tirana. El hotel se llama Vila Verde, está cerca del centro. El parking es bastante pequeño. Eso nos complica un poco la cosa, pero la verdad se ve bastante bien y está a buen precio. Además, el desayuno está incluido en el precio. Muy bien. And if you're happy, stick around. I just feel like this is worth the risk. I never felt a fire like this. Oiga, mis chamos, llegamos con muchísima hambre, así que nos vinimos a comer a un restaurante que está al frente del hotel. Se ve muy fancy, así que no sé cuánto voy a gastar aquí porque además todo está en Lex y no entiendo nada. Se llama Blua, tiene buenos reviews en Google Maps y creo que están especializados en pescado. Vamos a ver qué tal. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you? Y de postre nos vinimos a comer un gelatito en una gelatería que se llama Fábrica. Tiene muy buenas reviews, la verdad es que los helados se ven buenísimos. Y está muy bueno, me gustó mucho. Tell someone, I just feel like you need to know. Right now, we're running out of things. Miren, voy a estar nada más esta noche en Tirana, así que vine a conocer la Plaza Skanderberg, que es la principal plaza y el principal espacio monumental de la ciudad. Y justamente hay manifestaciones, está animada la cosa, bueno, está tranquilo, pero bueno, hay manifestaciones ahorita. Right here, right now, I'm about to let the truth come out. If I told you I was ready. Miren, mis chamos, como ese hotel modernísimo tiene la forma como de una cara. Right this minute, do you think that it would turn you on? You tell me now. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? Keep my feet on the ground. If I told you I was ready right this minute, I just wanna do and lay you down. I just feel like. Oigan, detrás de la plaza hay como un parque que se llama Parque Europa. Tienen estas tumbonas, tienen una pantalla gigante donde pueden ver el mundial, porque ahorita estamos en época del mundial. Y está interesante, está chévere, un poco caro. Me está saliendo más caro de lo que pensé, pero está muy a gusto. Just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? Muy buenos días, mis chamos, acabamos de tomar el coche y nos vamos a conocer uno de los sitios más famosos e importantes de la historia de Albania, que es Butrinto, así que vamos para allá.
Listo, mis chamos, estábamos apenas 10 minutos de la entrada de Butrinto. Les recomiendo que lleguen temprano, sobre todo si vienen en verano, porque los parkings son poquitos y se llenan. Aquí me costó encontrar. Y nada, ahorita vamos a visitar el Parque Nacional Butrinto, que es un parque nacional que abarca los alrededores también de Samil y las islas que les mostré, y tiene más o menos 100 kilómetros cuadrados de extensión, aunque lo más importante acá son las ruinas de la antigua ciudad de Butrinto, que son patrimonio de la humanidad. Si están en el sur de Albania, no se pueden perder de visitar Butrinto, la antigua ciudad griega y romana del país. Aquí se encuentran una de las ruinas mejor conservadas de toda Albania, y además este sitio es patrimonio de la humanidad. Se llega muy fácil desde Samil o desde Saranda y vale mucho la pena venir a visitar. Mira, la visita la iniciamos con la Torre Veneciana, una torre construida por Venecia cuando dominaba esta zona y que fue construida justo al inicio de la ciudad de Butrinto. Oiga, me parece interesante cómo el bosque ha crecido sobre las ruinas, así como ha sucedido en Angkor Wat, que si no han visto mis vídeos se los dejo por aquí. Y está muy bonito esto porque no es algo que tiendo a ver en las ruinas de Europa. Está muy bella la vegetación. Faltan quizás algunos carteles informativos, pero bueno, podemos irnos imaginando cómo era la ciudad. Les cuento un poquito que Butrinto es una ciudad muy antigua que fue fundada en el siglo IV a.C. por los griegos, y aquí se encontraba un santuario dedicado al dios Asclepio o Esculapio, que es el dios de la medicina. Así que se formó una ciudad para los peregrinos. Mucha gente venía hasta acá para rezar a Asclepio para ser curados de sus enfermedades. Y por supuesto, posteriormente aquí fueron apareciendo otras civilizaciones como los romanos, como los bizantinos, como los venecianos, incluso los franceses de la época de Napoleón estuvieron acá. Aproximadamente en el tercer siglo antes de Cristo modificaron el santuario para construir un teatro, que la estructura es una de las mejores conservadas de toda la historia de la antigua Grecia. Y también, bueno, pusieron un montón de estructuras para esto, como por ejemplo está el perístilo, está la casa donde se guardaban las ofrendas, que es el tesoro, las murallas y un montón de cosas más. Miren, muchachos, se puede subir hasta la cima del teatro y la vista es hermosísima de esta media luna perfecta. Miren, por acá en los bloques pueden encontrar más inscripciones en griego. Miren, mis chamos, aquí pueden ver cómo toda el área del teatro está inundado, y es por esto que hay que caminar sobre pasarelas de madera. Y por acá pueden ver los restos del antiguo foro romano que fue fundado acá aproximadamente en el siglo II después de Cristo y que tiene prácticamente 2000 años de antigüedad.
Oye, me sigue sorprendiendo mucho cómo las estructuras están todas metidas prácticamente en un bosque muy denso. Ya les dije que me parecían las de Angkor Wat, pero también me recuerdan mucho las ruinas de Palenque y de Chichén Itzá, que si no han visto mis videos también les dejo por acá. Y es que las ruinas mayas de la península de Yucatán también les creció una enorme selva encima y les da este aspecto como de que las estás descubriendo porque están todos en medio de la selva. Y detrás de mí pueden ver el bautisterio, una estructura redonda de origen bizantino que fue construida entre los siglos 4 y 6 después de Cristo, y abajo se conservan espectaculares mosaicos que están basados en aquellos hechos en Ravenna, que les dejo por aquí el enlace para mi video. Miren, esta es la Basílica Bizantina que fue construida en el sexto siglo después de Cristo y es una estructura enorme. Mira, una de las cosas más lindas de Butrinto es que se encuentra a las orillas del lago de Samil, que es ese que se ve cerquita de nuestro hotel. Mira, mis chamos, llegamos a la Puerta del León, que es esta belleza donde se encuentra arriba un relieve de un león comiéndose la cabeza de un toro y que fue construida en el siglo V después de Cristo. Oigan, debo decir que menos mal que aquí hay un enorme bosque porque se supone que hay bastante calor acá. Y en la cima del Parque Nacional se encuentra el Castillo Veneciano, que creo que data del siglo XV al XVI, y aquí se encuentra el Museo de Butrinto. Y desde aquí tenemos uno de los mejores miradores de Butrinto. Espectacular la vista. Muy buenos días, mis chamos, estamos en el último día acá en Albania y hoy vamos a conocer una de las ciudades más bonitas de este país. Y después de una horita de conducción llegamos a Gjirokasta, que es una localidad patrimonio de la humanidad en el interior de Albania. Esta localidad existe más o menos desde el siglo III antes de Cristo, pero su importancia radica en que fue un punto importantísimo durante la Edad Media y durante el dominio otomano. Hoy en día es una ciudad museo y dicen que es de las más bonitas del país. Lo más bonito quizás de aquí de Gjirokasta es que el centro histórico es peatonal. Así que no van a tener este problema con los coches. Y las casas son de estilo turco-otomano.
y están muy bien conservadas. También esta ciudad fue restaurada y se mantuvo muy bien porque fue el lugar de nacimiento del dictador de acá de Albania, Chocha. Entonces durante mucho tiempo estuvo muy bien mantenida y hoy en día es posiblemente la ciudad más bella del país. Miren mis chamos, esa es la esquina más famosa de acá de Gjirokasta, que es el punto donde se cruzan varias calles en el bazar, donde además se vende de todo. Y una de las visitas que no se pueden perder acá en Gjirokasta es al castillo, que tiene estas vistas espectaculares. Ahora se los muestro desde arriba. Y con estas vistas de Gjirokasta quiero despedir este vídeo de Albania, un país que me pareció espectacular y que me sorprendió porque tiene mucho más de ofrecer de lo que espero. Coméntenme qué les ha parecido, si han visitado este país, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.